Shalom Alejen, buenas noches. Shalom Alejen a hermanos y hermanas que nos ven. Estamos acá de nuevo por Canal 54 en el programa de Shalom TV Costa Rica. Bienvenido, Olger. Bienvenido, Alonso. Bendiciones del Eterno. Mucho gusto otra vez estar acá compartiendo con ustedes. Estamos ya como punto de finalizar este tema que hemos estado desarrollando acerca del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, también traducido como Espíritu Santo. Estamos viéndolo de la perspectiva hebrea, el análisis que hemos hecho ya programas anteriores sobre esto. Para poderlos ver, los programas anteriores que hemos tenido sobre el Ruach HaKodesh, usted puede ir a la página de Facebook, Shalom TVCR, y darle me gusta, y ahí va a poder usted ver los programas que hemos visto y el material que hemos compartido para el análisis. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus inquietudes para poder interactuar. Olger, ¿te parece una tefilá, una oración? Sí, claro, vamos a hacer una oración antes de iniciar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, por permitirnos estar una vez más en este programa. Y pedimos tu presencia con nosotros, en este lugar y con cada persona que lo está viendo a través de internet o por la televisión. Que tú ilumines nuestros ojos, ilumines nuestra mente, nuestros corazones. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. 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 Queremos enviar nuestros saludos a todos aquellos que hemos conocido hasta de forma personal, Olger. Sí, claro. Hermanos de Cartago, hermanos de acá de San José, también a nuestras familias. Sí. Mi hijo Israel me pidió que lo saludara, entonces le mando mis saludos a Israel y a mi esposa y a mi hijo Yishai. Estamos muy felices de poder estar acá compartiendo las escrituras y para... Sí, el conocimiento más importante, sí, el conocimiento del Eterno. Sí, de todo lo que he aprendido en la vida, esto ha sido lo que me ha cambiado la existencia totalmente. Las escrituras hebreas han sido lo que ha calado más hondo. De todas las cosas que he estudiado, eso es lo que me ha impactado más, porque es algo que es para trascendente, no es algo que solo sirva para un lugar, esto sirve para cualquier lugar del mundo. Sí, es algo fundamental, el conocimiento del Altísimo. De hecho, Yeshua dijo en el libro de Yohanan, capítulo 17, versículo 3, lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua a quien has enviado. Entonces, esa es la vida eterna. Muchos se preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la salvación? El Hijo del Todopoderoso dice, conozcan al único Elohim verdadero, y a mí, el Mashiach, y ahí hallarán la vida eterna. Así que ese es nuestro llamado para que ustedes también puedan acceder a ese conocimiento. Nosotros tratamos de compartir lo que hemos aprendido, ustedes también pueden hacerlo. Vamos a tener un tema musical antes de iniciar con el tema de el Ruach HaKodesh, de la continuación que hemos estado teniendo. Yahvé, te bendiga y te guarde, resplandezca Yahvé su rostro sobre ti, te mire con bondad y te favorezca, y tenga de ti piedad. Eleve Yahvé su rostro sobre ti, y ponga en ti shalom. Eleve Yahvé su rostro sobre ti, y ponga en ti shalom. Yivarechecha Yahvé
Berishmerecha, Yael Yahweh, Panabelecha, Bihuneka, Ibarekecha, Yahweh, Berishmerecha, Yael Yahweh, Panabelecha, Bihuneka, Isa Yahweh, Panabelecha, Be'yasem, Lecha Shalom, Isa Yahweh, Panabelecha, Be'yasem, Lecha Shalom, Isa Yahweh, Panabelecha, Be'yasem, Lecha Shalom, Isa Yahweh, Panabelecha, Be'yasem, Lecha Shalom. Entrar a la presentación. La paz sea con cada uno de ustedes. Vamos a tener un pequeño repaso de lo que hemos hablado hoy hasta el momento acerca del Ruach HaKodesh. Sí, un poquito nada más de lo que vimos la semana pasada. Hablamos de que la Rúa, porque en hebreo se le dice la Rúa HaKodesh, la Rúa, lo conocemos como el Ruach HaKodesh. Es lo más habitual, sí. Que es indiferente, sí. Ya, que es el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo. Y una de las cosas que hablamos, que dijimos, fue sobre la Shekinah. La gloria. ¿Qué es la Shekinah? ¿Qué significa la Shekinah? La presencia. Y dijimos que la Shekinah es exactamente la Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh, que es la presencia espiritual del Eterno. Y vimos que la Shekinah se manifestaba, digamos, en la Torah. Usted lo puede ver cuando el Eterno mandó a Moisés a hacer un tabernáculo, un santuario, una tienda, sí. Y en ese lugar por así decirlo, disculpa, ahorita que estamos terminando el tiempo de Sukkot, sería como una sukkah. Una sukkah, sí, exactamente. Una sukkah grande, ajá. Ya, donde estaba donde él iba a habitar en medio del pueblo, en medio de ellos. Ya, así va a estar la presencia suya del Eterno en medio de ellos. Y esa sukkah o ese tabernáculo, ese santuario, estaba dividido en tres partes. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ya, el lugar Kadoshim, ¿verdad? Ya, el lugar Kadosh y el lugar Kadoshim. Entonces, en el lugar Kadoshim o el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Estaban dos querubines y en medio de los dos querubines estaba la Shekinah, así la presencia espiritual del Eterno, ahí. Pero dentro, encima, por debajo de la Shekinah, mejor dicho, estaba la cubierta, una cubierta que era una cubierta del arca, se le llamaba propiciatorio. Ahí el sacerdote venía una vez al año y aspergaba 7 gotitas de la sangre del cordero en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur. Y dentro del arca estaban, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que estaban? Estaban los mitzvot, los mandamientos escritos por el dedo de Elohim. Así estaban las dos tablas de piedra donde el Eterno escribió los mitzvot o los mandamientos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ok. Sabemos que nosotros somos templo, somos sukkah, somos templo de quién, dice la palabra. Somos templo, usted lo puede leer en la Biblia, usted lo lee y dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, somos templo
del Ruach HaKodesh. Ya somos templo de ese Ruach HaKodesh en nosotros. Y ¿qué es lo que necesitamos para que el Ruach HaKodesh realmente habite en nosotros? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que más necesitamos? Bueno, lo primero que hay que hacer para que el Ruach HaKodesh habite en nosotros es aceptar la sangre del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Esa sangre que derramó nuestro Salvador, Yeshua, tenemos que aceptar esa sangre, primero que nada, aceptar la sangre del Cordero, de ese Cordero que murió por nosotros, por nuestros pecados. Es decir, esa sangre que se ha depositado en el propiciatorio para nosotros, por nuestros pecados. ¿Ya? Recuerde que está la Shekinah ahí presente, pero va a estar presente cuando usted acepte la sangre del Cordero. Pero después que acepte la sangre del Cordero, usted tiene que aceptar también el pacto. Para entrar en pacto tiene que aceptar la sangre. ¿Ya? Para que usted pueda entrar en pacto tiene que aceptar la sangre del Cordero, porque la sangre es lo que ratificaba el pacto. Lo que hacía que el pacto fuera verdadero. Válido, ratificado. Entonces usted tiene que aceptar esa sangre del Cordero, pero también tiene que aceptar, cuando se hace un pacto, los términos de ese pacto. Y los términos de ese pacto, ¿qué son? Los misbot, los mandamientos escritos por el dedo de Elohim, que están, usted lo puede leer en la palabra, ahí como lo conocemos como los 10 mandamientos. Entonces, tenemos que aceptar la sangre del Cordero, pero también tenemos que aceptar los misbot, los mandamientos, que escribió nuestro Elohim con su propio dedo. Y entonces es ahí donde viene el Ruach HaKodesh, y habita nuestros corazones, porque hemos aceptado pertenecer al pueblo, es decir, hemos aceptado su pacto, entonces ya pertenecemos al pueblo. Si no aceptamos la sangre del Cordero, si no aceptamos los mandamientos, el Ruach HaKodesh no va a vivir dentro de nosotros. Sí, también vimos a manera de repaso, como ya lo hemos indicado, que el término Ruach en el hebreo tiene varias acepciones, obviamente. La más conocida es espíritu. También la palabra Ruach significa viento, un aliento. Había otra palabra para espíritu en el hebreo que era Neshama. Neshama, sí. Neshama. Y también algo interesante es que nunca en las escrituras hebreas el término Ruach fue considerado como un Elohim aparte del Todopoderoso. Eso es algo que... No es una tercera persona, sí, no se consideraba como una tercera persona. Nunca fue considerado desde el punto de vista hebreo, ni Yeshua lo enseñó, ningún maestro hebreo ha considerado que el Ruach sea una entidad separada con voluntad propia y tantas otras acepciones que erróneamente en el cristianismo se le llegaron a expresar o a acuñar al Ruach o al Espíritu por desconectarse de las raíces hebreas de la interpretación bíblica. Entonces se llegó a considerar ya un tercer miembro de lo que llamamos una Trinidad y todo este asunto que, para ellos mismos, los que explican este dogma trinitario dicen que es un misterio. Entonces nosotros no vamos a gastar tiempo explicando misterios que para ellos también lo son. Entonces, vamos a continuar con el tema del Ruach HaKodesh en la presentación que tenemos con ustedes preparada. El Ruach HaKodesh, el Ruach, la mente, el espíritu y la presencia de Elohim, obviamente desde un punto de vista hebreo. Y vamos a ver algunos versos interesantes al modo de preguntas y respuestas. ¿Cuál es la definición bíblica de Ruach? Vamos a verlo en Isaías 40, versículo 3, o Yeshayahu. Recordemos, nosotros lo citamos muchas veces en el nombre popular porque sabemos que puede ser complicado para algunos, pero el término Ruach
lo utilizamos para que se vayan acostumbrando el oído a esta expresión. Y dice así. Dice así. ¿Quién enseñó al Espíritu de Yahvé? ¿O le aconsejó enseñándole? Dice el profeta Yeshayahu, dice que quién le enseñó al Ruach de Yahweh y le aconsejó enseñándole. Es curioso que este pasaje es citado en el libro de Romanos por Rab Shaul, el rabino Shaul, en Romanos 11, la carta que le escribe a la Kehilá, a la iglesia, congregación en Roma mesiánica que estaba ahí, en Romanos 11:34. Y vean cómo lo expresó Shaul ese pasaje que él cita de Isaías en el Nuevo Testamento. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Adón? ¿O quién fue su consejero? Ahora ven qué interesante, la mente es comparada al Ruach. La mente es el Ruach. Cuando nosotros tenemos la presencia del Todopoderoso en nuestras vidas, nosotros lo que estamos adquiriendo, por así decirlo, es la mente, el entendimiento. Es la mente, el entendimiento. Su presencia nos trae una luz a nuestros corazones para inclusive poder entender las escrituras que fueron inspiradas por Él mismo. Porque Él es el autor. Él utilizó a seres humanos, plasmaron su pensamiento. Obviamente estos Neevim, estos profetas, también fueron llenos de la presencia del Todopoderoso. Y el Todopoderoso tocó la mente, y cada uno de estos autores, de forma personal, con sus características cada uno, de sus diferentes orígenes, porque tenían diferentes orígenes cada uno de ellos tenían diferentes profesiones, diferentes modos de ganarse la vida. El Eterno toca diferentes mentes, corazones de ellos, y les inspiró para plasmar lo que conocemos como las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica de Ruach? Pues una de las definiciones bíblicas de Ruach es precisamente la mente. Hay una nota especial. El uso de letras mayúsculas no existe en el hebreo. Y en el griego, o escribían todo en mayúsculas o todo en minúsculas. ¿Por qué hacemos esta aclaración, querido amigo y amiga que nos escucha y nos ve acá por Shalom TV? Porque en muchas ocasiones son los traductores los que prejuician a las personas colocando las palabras en mayúscula o minúscula. Entonces, en algunas ocasiones está hablándose de la mente, o en este caso el espíritu, de un hombre, y entonces los traductores ponen la palabra espíritu con una E minúscula en el español. Pero si ellos consideran, es su criterio propio, si ellos consideran que en el texto, más bien lo que está hablando es de el espíritu, o el Ruach, la Ruach, del Todopoderoso, entonces la ponen con una E mayúscula. Pero eso no existía en los originales, es algo que el traductor, por una cuestión de ortografía, lo hace así. Pero es algo que tenemos que estar claros de que eso no estaba en los originales, simplemente es una ayuda, pero no es infalible, eso sí. Ahora bien, ¿cuál otra definición para Ruach encontramos en la Escritura? Vamos a ir a Yohanan o Juan 6:63. Yohanan 6:63. El espíritu es el que da vida, es decir, la Ruach. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí tenemos un caso donde la palabra espíritu es puesta por el traductor en minúscula, pero está hablando que el espíritu es el que da la vida, y lo pone el traductor en minúscula. En minúscula. Pero obviamente el espíritu que se está hablando acá es el del espíritu del Todopoderoso. Sí, porque él es el que da la vida. Es el que da la vida. Y las palabras que habla este espíritu, o que son mencionadas, inspiradas por él, son espíritu y son vida. Entonces, el Ruach también es vida. Es otra definición del Ruach. Es la presencia, él da vida. La presencia del Eterno te da vida, hermano y hermana. Y vida en abundancia. ¿Ok? Ahora aquí, pregunta 3. Mucha gente se confunde con respecto a la Ruach HaKodesh
cómo Elohim clarifica esto para nosotros. En los anteriores programas habíamos visto que la confusión más grande, por lo menos que nosotros hemos detectado con respecto al problema del papel de la Ruach o el Ruach en la Escritura, es con respecto a que nosotros, por lo menos en el lado occidental, y teniendo entendido que lo que se conoce como cristianismo es una ruptura muy seria con las raíces hebreas, en los concilios que la iglesia popular preparó para definir el papel de la Ruach, ellos tenían educación con un punto de vista greco-romano. Y en el punto de vista greco-romano fue el que afectó la interpretación del Nuevo Testamento, en el sentido de que llegaron a entender estos greco-romanos o estas personas con mentalidad greco-romana, que nosotros también la tenemos, porque hemos sido educados en sistemas donde la influencia griega y la influencia romana es muy fuerte. Entonces también a nosotros nos enseñaron desde niñitos que, por ejemplo, pensar en espíritus o en espíritu es hablar de un ente inmaterial externo a la persona, que inclusive en algunas ocasiones se habla de que cuando una persona muere se le sale el espíritu. Sí, que sale un fantasma. Por así decirlo. Entonces, como un ente ahí. Entonces se llega a decir que un fantasma es un espíritu que anda ahí rondando de un muerto, que no ha tenido paz y todo ese asunto. Ahora bien, por eso es que hay confusión, por eso es que estamos en el programa tratando de aclarar ese punto, porque muchas personas son engañadas y el enemigo, Hasatán, se aprovecha de esa ignorancia para jugar trucos con ellos, tenderles trampas y enredarlos con respecto al tema de inclusive la inmortalidad de las personas. Sí. Ok, vamos a ver 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Veamos este texto. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el espíritu o el Ruach de Elohim. Ahora vean qué interesante este verso que Shaul nos provee acá en 1 Corintios 2:11, en esta carta a la gente en Corinto, que él hace una comparación muy interesante. Habla que ¿quién conoce mejor la mente del hombre? Bueno, ahí agrega una palabra, porque ahí lo que dice, ¿quién conoce mejor las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Pero ya vimos que la palabra espíritu también puede ser la mente. Ajá. Y eso es otra acepción de la palabra espíritu o ruach. Y Rab Shaul aquí está diciendo que el espíritu o la mente del hombre es el que mejor se conoce a sí mismo. Pero también dice, ¿quién conoce mejor las cosas de Elohim sino el espíritu o la mente de Elohim? Ahora bien, aquí sonaría algo rarísimo y extraño el decir que el hombre tiene otro ser que se llama el espíritu del hombre que lo conoce mejor que a él mismo. O que Elohim tiene un espíritu de Elohim que lo conoce mejor que a él mismo, lo cual suena extraño hacer ese tipo de interpretación, pero eso es lo que hoy en día se hace. ¿Por qué? Porque muchos han llegado a considerar que el espíritu de Elohim, o como aparece en las traducciones populares, el espíritu de Dios, es una entidad aparte que conoce mejor a Elohim que a él mismo. No sé si quieres comentar algo ahí. En sí la confusión se da porque precisamente como decías, por haber aceptado teorías que no están en el original, en los originales hebreos. Cuando hablamos de raíces hebreas, estamos hablando de los originales hebreos. Uh-huh. Es decir, los originales hebreos son los que fueron inspirados precisamente por el Ruach o la Ruach HaKodosh, por el Espíritu Santo. No fueron las traducciones las que fueron inspiradas, fueron los originales. De ahí la importancia de estudiar los originales y entender qué es lo que quiere decir. Ya pidiéndole en oración al Eterno, por favor, Padre Eterno, revélanos qué es lo que tú quisiste decir en este texto. ¿Ya?
Entonces, por no hacer esto, sino irnos a los conceptos griego-romanos de la teología cristiana, es que encontramos la confusión que hay. Sí, de hecho, bueno, hace un momentito antes de entrar acá al programa estábamos hablando, nosotros aquí no somos partidarios de que la salida, de la desconexión o la vuelta, vamos a ponerlo así, la vuelta a Israel, al Israel bíblico, al pueblo del Eterno, significa volvernos al judaísmo rabínico. Sí, no. Porque el judaísmo rabínico también bebió de la confusión de Babilonia. Sí, ya lo habíamos visto, que inclusive el judaísmo rabínico fue influenciado por los griegos en muchos conceptos, y con mucha más razón lo que llamamos el cristianismo también bebió de conceptos griegos extraños a la Torá, que han contaminado la enseñanza. Así entonces, algo interesante que nosotros siempre hemos tratado de compartir aquí, es que nosotros estamos volviéndonos a las raíces hebreas. Volver a las raíces hebreas no es una iglesia, no es una religión. No es una religión X, Y, Z, no. Es volver a las enseñanzas escriturales, quitando cualquier bypass de cualquier denominación y irnos directamente, sin ninguna interpretación de algún libro, de algún rabino, de algún maestro, de algún pastor, un cura, etcétera, y ir por nosotros mismos a revisar qué se enseñaba, qué entendía. Por eso hay que sacar tiempo, hermano, para entender inclusive hasta la cultura de la que se habla aquí, la cultura que está aquí, la cultura hebrea. Muchas personas que es muy diferente, sí, a la cultura judía de hoy en día, sí, hoy en día, que se practica hoy en día. Sí, entonces mucha gente piensa que, bueno, voy a volver a raíces hebreas, y entonces una de las opciones que toman es irse por la parte rabínica, ¿verdad? Y todas los conceptos rabínicos, que son en muchos de ellos cerrados. Sí, su halajá, su Talmud, su Zohar, su Mishnah, la Kabbalah, etcétera, etcétera, que están llenas de mucho misticismo, lastimosamente, y muchas veces contradicen la misma Torah escrita. Así es. Sí, entonces eso lo queremos dejar muy claro, que Shalom TV, nosotros buscamos que ustedes, queridos televidentes, vuelvan a las raíces hebreas, no al judaísmo rabínico, y que también se desconecten del el cristianismo, que también se ha contaminado, está muy contaminado. Para nadie es un secreto que el cristianismo lastimosamente está muy contaminado, pero la gente anda como ovejas sin pastor. Por eso hay que volver al Mesías hebreo, al Mesías judío, ¿verdad? Que llegó a clarificar hasta para sus propios hermanos que habían metido muchos mandamientos de hombres, tradiciones, costumbres de los ancianos, y etcétera, etcétera. Muchas veces las confrontaciones que él tenía era precisamente porque les enseñaba que estaban siguiendo simplemente mandamientos de hombres, costumbres, tradiciones, que invalidaban en muchos casos los misbot de Yahweh, y entonces estaban en contradicción, y él vino a clarificar. Por eso chocó con muchos en aquel tiempo. Vamos, en la pregunta 4 dice, es la ruach del hombre un ser individual al hombre mismo. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. ¿Es el ruach un ser individual o aparte del hombre mismo? ¿Qué dice Daniel 2? En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Ahora bien, dice que el ruach de Nabucodonosor se perturbó. Una pregunta lógica a hacer es, ¿el ruach de Nabucodonosor o el espíritu de Nabucodonosor es un hombre diferente a Nabucodonosor? No, es la misma persona. Es la misma persona. Sí, que él se perturbó dentro de él mismo, dentro de su corazón, en su mente. En su mente, exacto. Que estaba perturbado en sus pensamientos. Decía, ¿qué es lo que soñé? Exactamente. ¿Ves? Es interesante que eso le pasó a Nabucodonosor, y él entró en una inquietud
por lo que le había sucedido en ese momento, al punto de que buscó que alguien le ayudara con esto. Vamos a ir, este no está en la pantalla, no lo pusimos en la presentación, se lo dejamos de extra. Está en Daniel capítulo 7, versículo 15. Ahora, antes era Nabucodonosor, ahora vamos a ver de Daniel, el autor del libro. Daniel capítulo 7. Ajá. Versículo 31, fue creo que 7:15, disculpe. Daniel 7:15. Dice así en la escritura en Daniel 7:15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Ok, dice que se le perturbó a Daniel. Sí, dice el espíritu, la rúa, dice pensamientos. Mi espíritu. Dice, mi espíritu se ha turbado por conocer el sueño. Ya era otro sueño que otra visión que había tenido Daniel. Y dice que se le perturbó y le afectó el cuerpo porque había visto cosas, visiones en su cabeza. Entonces, vemos de nuevo que hay una analogía entre el ruach y la mente de la persona. Y obviamente no es una persona aparte. Ahora bien, ¿qué prometió Yeshua antes de irse? La pregunta 5. Vamos a Juan 14, 16, 17 y 26. Que por cierto, este capítulo de Yohanan o Juan 14 es altamente utilizado, Olger, para indicar que Yeshua estaba hablando de que iba a dejar un personaje separado. Ya hemos visto que la escritura hebrea es clara, la mente hebrea es clara, de que el Ruach nunca era considerado una entidad aparte. Ahora vean lo que dice Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Ojo a estos dos versos, porque son súper utilizados, súper citados. Lamentablemente, como estamos indicando, la desconexión con la mente hebrea, con las raíces hebreas, hace que se tuerzan las escrituras. Entonces, ahí dice, ve, ahí hay otro consolador, eso, otro separado, que va a quedar con ustedes, pero hay palabras claves en esos dos versos que nos ayudan a entender el asunto de lo que se llama el paracletos en el griego, o el consolador. Veámoslo con cuidado los dos versos 14, 16 y 17. Dice, yo rogaré al Padre. ¿A quién iba a rogar Yeshua? Al Padre. Y os dará otro consolador. Un consolador. O sea, ¿quién da el consolador? El Padre. El Padre. Nada más que dice que es otro. ¿Ok? Ahora bien, dice, va a estar con ustedes para siempre. Ajá. ¿Ok? Puntos importantes. Dice, el consolador se le pide al Padre. Él lo da. El Padre es el que da el consolador. ¿Ok? Y va a estar con ustedes para siempre, le dice Yeshua a sus talmidín. Dice el versículo 17. Dice que este consolador es un espíritu de Emet, de verdad. Ruach Emet, el espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero atención a lo que dice, hay un pero. ¿Qué pero dice Yeshua? El mundo no lo conoce, el mundo no lo ha visto. Pero vosotros sí. Pero ustedes sí. Ustedes conocen ese Ruach, ese consolador. Y dice que está con ustedes morando, pero dice que estará en ustedes. Ajá. Ahora atención a estas palabras. Porque dice que ese espíritu moraba con ellos. Pues después mire lo que dice el 18. Ajá, disculpa para terminar la idea ahí en esa parte. Dice, el espíritu, el Ruach que estaba con ellos, el consolador estaba con ellos, ajá, pero ahora luego de un tiempo iba a estar en ellos. En ellos, sí. Que es importante. Ahora sí, el que ibas a citar. Y dice, inmediatamente después dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, que está hablando.
Que es el mismo. Que es el mismo. Ajá. Él está hablando, queridos amigos, yo espero con la ayuda del Todopoderoso que este mismo Ruach les abra el entendimiento. Váyanse a Lucas 24. En Lucas 24 él va caminando con unos discípulos en el camino de Maús y la gente no entendía la escritura hasta que Yeshua le abrió el entendimiento. Así somos nosotros. Léalo, Lucas 24, no me crea, vaya y lo investiga. Lucas 24, la gente leía la Torá, o sea, Moisés, leía los profetas, leía los salmos y no entendía. No entendían las profecías. Dice, hasta que Yeshua les abrió el entendimiento. Hasta que Él les abrió el entendimiento. Hasta que Él mismo les abrió el entendimiento. Así este mismo Consolador, el que mejor entiende, el que mejor nos conoce, el que sabe las tribulaciones que es vivir en esta tierra, Olger. Sí. ¿Quién mejor que Él? Él mismo de una vez dice, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Bueno, ¿qué fue la ventaja de que Él se fuera? Porque Él en carne, como humano, no podía estar en todas las partes al mismo tiempo. Sí. En cambio, al irse, ya espiritualmente ahora sí puede estar en todas partes. Recuerde que Él dijo... Puede influenciar a más personas. Puede influenciar ya no solamente puede influenciar al mundo entero. Sí, no solamente a sus discípulos ahí en Israel con los que estaba, sino puede influenciarlo a usted que nos está viendo, puede influenciarnos a nosotros, puede tocar nuestra mente, nuestro corazón y llevarnos al entendimiento correcto de las Escrituras. Vea lo que dice ahí mismo en San Juan, o en Juan 14:26. Dice, el Consolador o el Paracletos, dice en el griego, el Ruach HaKodesh, ¿ok? En el griego dice el Neuma, no recuerdo la palabra en santo en griego, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ojo, este Paracletos, este Ruach HaKodesh, ya me acordé de ese Hagión, el Neuma Hagión, o Hagión Neuma, no me recuerdo cómo era el orden en el griego. El Neuma Hagión, el Ruach HaKodesh, este Paracletos, este Consolador, el que el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer este Hagión, Neuma Hagión, este Espíritu Santo? Va a enseñarles todas las cosas y nos recordará, o les iba a recordar a ellos, todo lo que les había dicho. Ok, aquí hay que entender esto. Sí. Muy bien. El Espíritu HaKadosh, o el Ruach HaKadosh, ¿viene de dónde viene? Del Padre. ¿Procede? A él es el que se le pide. Del Padre. Así, procede del Padre. Pero es el mismo espíritu del Mesías. El mismo espíritu del Mesías es. ¿Ya? Se le pide al Padre, pues es el mismo espíritu del Mesías que procede del Padre, que está con nosotros y nos acompaña. Así sea. Así ¿Ya? sea. Eso es. Recuerde cuando dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Él lo dijo. Y después dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando de Él mismo. No está hablando de otro. Está hablando de Él mismo. De Él mismo. Dice primera de Yohanan, primera de Juan 4:6 lo siguiente. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. Ajá. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué? En que Yahweh nos conoce y que el que no es de Yahweh no nos va a oír. O sea, nosotros aquí sacamos el tiempo, invertimos hasta los recursos para venir acá a preparar la presentación, pero sabemos que en algunas ocasiones los que van a escuchar no van a entender, no van a seguir la voz que les está hablando a sus corazones. Es bueno que llegamos aquí en el versículo de 1 Corintios 2, leímos el 11, pero es interesante lo que dice después el 12, el 13, el 14. Veamos el 13. Lo cual también hablamos, no son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Rúa, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y después dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, es decir, del Rúa Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente, correcto. Hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error.
Eso es muy importante, Jorge, también. Y eso es importantísimo. O sea, hay dos mentes que se pueden instalar en la persona. Y por eso vemos manifestaciones en el mundo material. Usted cosas que ve, que personas que, Jorge, el que trabaja más con gente, es que uno diría, solo a la gente de la calle, el que está pasándola ahí muy fea en la calle le pasa eso. No, que a veces hay manifestaciones extrañas de una persona que empieza a conocer de la Escritura y empieza a brincar de un lado a otro, o cuando Yeshua hablaba en las sinagogas, que había gente que empezaba a gritar o a hacer actos extraños. Eso le pasa a las mentes débiles, pero también a las mentes ya más entrenadas, también son influenciadas o tomadas por espíritus de mentira. Pasa lo siguiente, cuando usted no acepta la sangre del Cordero en su vida, cuando usted no acepta los mitzvot, los mandamientos que el Eterno escribió con su propio dedo en su vida, usted no puede tener el espíritu del Eterno. El espíritu de verdad. El espíritu de verdad usted no lo puede tener, usted tiene un espíritu de mentira, de engaño. Y usted puede decir, no, pero es que yo hablo en lenguas, que yo hago esto y todo eso. Mientras usted rechace los mandamientos del Eterno, el espíritu que usted tiene es un espíritu de engaño. Así de sencillo. El espíritu del Eterno os guiará toda la verdad. Y sus mandamientos, dice en Salmo 119, 142, son verdad. Todos tus mitzvot, tus mandamientos. Son verdad. Esa es la verdad que necesitamos entender. Entonces, Yeshua es verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y digo, en 17:17 de Juan también dice, santifícalos en tu verdad. Y tu palabra es verdad. La palabra del Eterno, del Padre. Entonces, entendamos que si rechazamos parte de la Escritura, que son los mandamientos, lo estamos rechazando a Él. Y al estarlo rechazando a Él, estamos rechazando su presencia en nosotros. ¿Ya? Y entonces, cuando rechazamos su presencia en nosotros, lo que vamos a tener es un espíritu de engaño. Entonces, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Muchos dicen, no, es que yo tengo el Espíritu Santo y hablo en lenguas. Ajá, ¿de quién se da esas lenguas? ¿De dónde vendrán esas lenguas? Es interesante porque como estamos mencionando, el rechazar los mandamientos, los estatutos, las leyes del Todopoderoso, provocan que el Espíritu se aleje también. ¿Por qué? Porque obviamente Él no puede morar en un corazón, en una mente que deliberadamente no quiere nada con Él. Dijo el Hijo del Eterno, dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Amén. ¿Cómo mostramos que amamos al Todopoderoso? Por hablar en lenguas. No. Dice, nosotros mostramos que le amamos, en esto conocemos que le amamos. Más específicamente dice ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, primera de Juan 2.4, primera de Juan 2.4, primera epístola de Juan, primera de Juan 2.4, dice, el que dice que le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, sus misbot, el tal es un mentiroso y la emet, la verdad no está en él. Ajá. Entonces, ¿cómo? Y si el espíritu es un espíritu de verdad, no puede estar en él. Pues, no, es una cosa amarrada a la otra. El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus enseñanzas, su Torah, así es muy claro, o tergiversa la Torah. Eso es el otro punto. O cambia, o le quita, o le pone. O le quita y le pone. ¿Cómo va a estar el espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh, ese Ruach de la mente, el Todopoderoso ahí, en alguien que deliberadamente rechaza o añade o le quita a los mandamientos? Sí. Es muy lamentable. Okay, vamos a continuar. Creo que vamos a ver unas preguntas más antes de ya estar terminando. ¿De dónde proviene este Ruach de verdad? Este espíritu de verdad, esta mente de verdad. Padre. Vamos a verlo en Yohanan 15:26. Yohanan o Juan, léanlo completo, les incentivamos a que lo hagan. Tiene mucho que decir con respecto a este Ruach, pero hay que verlo desde la mentalidad hebrea. El problema es que si usted lo lee con una mentalidad greco-romana, usted va a pensar que este espíritu, esta mente, es otra persona. Dice, pero cuando venga el Consolador, dice aquí en esta versión, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu, ¿verdad? El cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué más claro, verdad? No viene de otro lado, no es una entidad aparte. Dice que claramente, yo no sé qué más, a menos que esta traducción sea pésima, del griego al español, es claro que Yeshua está diciendo que el Espíritu de verdad procede del Padre. Es del Padre, el Todopoderoso. Él es el Elohim, el Melech, el Rey, el Todopoderoso, el Altísimo que se nos habla en las Escrituras, el Anciano de Días que se habla en el libro de Daniel. De Él es la fuente de todo. De toda verdad y de toda vida. De toda verdad y toda vida. Es su Espíritu, su presencia viene a nosotros cuando lo aceptamos. Sí, cuando aceptamos que por medio de Yeshua. Dice, de ahí proviene, no de otro lugar, no de otra persona. Usted ha visto personas que Yeshua sacaba demonios, ¿verdad? Algunas personas tenían hasta 6,000 demonios, como aquel Gadareno, ¿verdad? 6,000 espíritus, entes separados que moraban en esa persona. Imagínese usted, este espíritu de verdad que procede del Padre, que es la presencia misma del Padre, en otras palabras, puede llenar todos los corazones que lo aceptan. Y desplazar. Solo Él. Sí, y desplazar todo espíritu inmundo. Y desplazar todo espíritu inmundo. O espíritu de mentira. Amén. ¿Ok? ¿Qué hará el Ruach en nuestros corazones? ¿Qué hace? Vamos a Marcos 13:11. Marcos 13:11. Marcos 13:11. Vamos a ver qué nos habla la Escritura. Para los que nos vienen sintonizando, estamos en Shalom TV, por las ondas de Canal 54. Recuerden nuestra página en el Facebook, Shalom TV CR. Marcos 13:11. Pero dice: cuando os trajeren para entregados, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fue dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dice que cuando llegamos a un momento donde somos llevados a dar testimonio, el que habla por nosotros o en nosotros es el Espíritu Santo. Ahora comparemos este mismo versículo, pero en Mateo 10:20, por favor. Mateo 10:20. Dice, ¿quién es el que habla? El Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Dice, según Marcos. Veamos el testimonio, porque se ocupan 2 o 3 testigos. Dice la Torá. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. ¿Ven cómo la Escritura se va aclarando? El Espíritu de vuestro Padre. Depende qué Padre tengas, pero el Padre que nosotros anhelamos, el Padre de toda verdad. Recuerda que Yeshua dijo, Elohim es Espíritu, y los que le adoran han de adorarlo en Espíritu y en verdad. Es decir, Él mismo es Espíritu, Él es Espíritu, y debemos recibirlo en Espíritu y en verdad. Y en verdad. Ahora, esta es la pregunta final del programa. Vamos a tener una continuación. La próxima semana, disculpen, vamos a tener un programa de salud que no es continuación de lo que estamos hablando, pero los incentivamos a que lo vean acá en el programa Shalom TV. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Estamos terminando. Y no contristéis al Ruach HaKodosh de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice Efesios 4:30 que no hemos de contristar al Espíritu. Así, y ya vemos que Eterno. este Espíritu es el propio Eterno, al Todopoderoso. Que no contristemos al Todopoderoso. Sí, exactamente, no es otro personaje aparte del Todopoderoso, es al mismo Todopoderoso. Estamos su mente, le estamos trayendo tristeza. Ahora bien, eso es los postdiluvianos. Los antediluvianos, o sea, los que estuvieron antes del diluvio, también contristaron al Espíritu. Que dice Claro. Génesis 6:3-6, y con eso terminamos. Génesis 6, o Bereshit, Génesis 6, vamos a... Dice, Ajá. y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Eso cuándo fue? Antes del diluvio. Ahora vea lo que dice el versículo 6. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es decir, al mismo.
A Él Es mismo. mismo, En es el versículo 3 dice, mi espíritu Es el mismo. no contenderá con ellos. Y después dice, me arrepiento de haberlos hecho. Sí, Es el mismo. El mismo. Es el mismo espíritu, en la mente del Todopoderoso, la misma que lo puso triste antes del diluvio, viendo la maldad que había crecido en la tierra. Es el mismo espíritu, el mismo personaje que en estos días está Y es el entristeciendo. mismo espíritu que estaba en Yeshua, Sí. y es el mismo espíritu que está en todo lo que lo aceptan y lo siguen, y guardan sus mandamientos. Ajá, ese espíritu usted lo puede contristar, o sea, entristecer, pero es el espíritu que también podemos alegrar, traer felicidad a sus corazones. Amén. Bueno, queridos amigos, le damos las gracias por habernos sintonizado acá en Shalom TV CR. Esperamos que haya sido bendición lo que hemos visto. En 15 días, nos vamos a volver a ver por acá y esperamos que puedan repasar lo que hemos visto acá en el programa. Shalom Que la paz Alejem. del Todopoderoso sea con ustedes. Shalom Alejem.